Hola a todos, bienvenidos a otro video más de JavaScript Ecosistema y en este video vamos a continuar el mini curso JavaScript Fundamentos Sólidos y vamos a estar hablando de lo que es JavaScript asíncrono. Y JavaScript asíncrono se refiere a la capacidad de ejecutar tareas de forma no bloqueante, es decir, que podemos ejecutar una tarea y otra tarea puede estar pendiente para ejecutarse en su debido tiempo. Y esto permite que otras operaciones continúen mientras se espera la finalización de una tarea que tal vez está en un segundo plano o en el background o en el trasfondo, ¿ok? Esto es especialmente útil para tareas que pueden llevar tiempo, como realizar solicitudes a los servidores, a un API, por ejemplo, procesar la descarga o la carga, el download o el upload de artículos a la web, de documentos, quiero decir, sin bloquear lo que es la ejecución del resto del código. Y hay varias técnicas que se utilizan para esto. Así que de esta manera quiero comenzar lo que es el tema de JavaScript asíncrono. ¿Ok? Así que vamos a empezar hablando por lo que son las promesas en JavaScript. Y las promesas son un objeto que representa la terminación o el fracaso eventual de una operación asíncrona. Ok, una promesa se encuentra en uno de los siguientes estados, es decir, que las promesas tienen tres estados. Una es pendiente, una es cumplida cuando se completó la operación con éxito y rechazada, que significa que la operación falló. Es decir, que pendiente podemos verlo como que está procesando, cumplida quiere decir como que terminó exitosamente y rechazada como que falló. ¿Ok? Una promesa puede estar en cualquiera de estos estados, pero solo en un estado a la vez. Estos estados son mutuamente excluyentes, es decir, que una promesa no puede estar en más de un estado. Por ejemplo, si está pendiente no puede estar cumplida y rechazada, si está cumplida no puede estar pendiente y rechazada, sino que es lineal y te va a decir ya si está pendiente o cumplida o rechazada una sola vez al mismo tiempo. La promesa no va a tener dos estados al mismo tiempo cuando se refiere a estos estados. ¿Ok? Y una promesa puede pasar de un estado a otro. Por ejemplo, está pendiente porque está procesando y después está cumplida. O está pendiente procesando y después ha sido rechazada porque algo falló, estuvo mal. ¿Ok? ¿Cómo se crean las promesas? Pues mira, las promesas se crean con el constructor que se llama promise, ¿ok? Y lo vamos a estar viendo más adelante en el código. Este constructor recibe una función como parámetro, que a su vez recibe dos parámetros más, que son resolve y reject. Y resolve quiere decir que resuélvela de esta manera. Si hay un error, entonces recházala, reject. ¿Ok? De ahí es que viene el estado rechazada. De los dos parámetros por defecto, como sabemos, el código es en inglés, tiene frases que son en inglés, y está resolve, que es resolvida o resuelta, y reject, que es rechazada. La función que recibe el constructor promise se ejecuta automáticamente, por lo que no es necesaria invocarla. Es decir, que cuando utilizamos el constructor promise, no tenemos que llamarlo como vimos en el capítulo anterior de las funciones. La función que recibe el constructor promise recibe dos parámetros que son resolve y reject, y son funciones, y estas funciones se invocan cuando la promesa se cumple o se rechaza. Y finalmente, la función que recibe el constructor promise puede contener código asíncrono, por ejemplo, una llamada a un servidor. ¿Okay? O sea que se pueden utilizar las promesas prácticamente para cualquier cosa que queramos hacer. Y la pregunta es, ¿cómo se utilizan las promesas? Pues para usar una promesa se debe invocar el método then, que recibe dos funciones como parámetros. Una para cuando la promesa se cumple y la otra para cuando la promesa se rechaza. El método then, que debo de ponerlo en negrillas también, porque es una palabra reservada. El método then resuelve una promesa que se puede encadenar en otros métodos. Con otros métodos then, lo vamos a estar viendo más adelante. El método then también puede recibir una función como único parámetro que se ejecutará cuando la promesa se cumpla. Vamos a esconder esto. ¿Ok? Y el método then también puede recibir dos funciones como parámetros. La primera se ejecutará cuando la primera se cumpla y la segunda se ejecutará cuando la promesa se rechace. ¿Ok? Como vimos aquí, la primera cuando la primera se cumpla y la segunda cuando se rechace. ¿Ok? Recuerden los estados que hablamos al principio. Y para manejar los errores, se debe invocar al método catch, ¿ok? Que recibe una función como parámetro que se ejecutará cuando la promesa se rechace. El método catch también puede encadenarse con otros métodos then,
¿ok? Es decir, que then es como que una consecuencia o subsecuencia del proceso de ejecución que está sucediendo al momento. Ok, ahora, promise es una manera de hacer JavaScript asíncrono, ¿ok? Con las promesas, el constructor promesa que vamos a estar viendo más adelante. Pero también tenemos lo que es JavaScript asíncrono con async await. Y async await es una forma de escribir código asíncrono que se parece más al código síncrono, ¿ok? Esto porque la mayoría de los programas lenguajes de programación no necesariamente son no bloqueados como JavaScript o de un solo hilo, sino que son multi-hilos o multithread en inglés. Si es que estoy diciendo la palabra mal, me disculpan. El async await prácticamente se basa en promesa. Es similar a lo que son los objetos y las clases. Podemos decir, por ejemplo, en donde es simplemente una manera diferente de escribir el código y más moderna, por decirlo así. Se parece a otros lenguajes que también lo utilizan de esta manera y simplemente es una manera diferente de la sintaxis, de utilizar la sintaxis, porque la async await se basa en promesas, por lo que se debe tener de conocimientos de promesas para entender async await, ¿ok? Async await se utiliza la palabra clave async que se coloca antes de la declaración de una función y esto lo vamos a estar viendo más adelante. Y async await se utiliza con la palabra clave await, que se coloca antes de una expresión que devuelve una promesa. Ok, si están un poco confundidos, no se preocupen, lo van a estar viendo más adelante. ¿Cuál es la diferencia entre lo que retorna una función async y una promesa? Y aquí decimos que el valor de retorno de una función asíncrona se comporta como si estuviera envuelto en un promise.resolve. No son equivalentes. Y esto lo vamos a estar viendo más adelante. Este es uno de los casos en que es mejor para entenderlo haciéndolo y viéndolo ejecutando el código que prácticamente hablando de la teoría. Y una función asíncrona devolverá una referencia diferente, mientras que promise.resolve devolverá la misma referencia si el valor proporcionado es una promesa. ¿Ok? Y finalmente puede ser un problema cuando se desea verificar la igualdad de una promesa y un valor de retorno de una función asíncrona. Es por eso que se recomienda utilizar uno de los dos, claro, dependiendo de cuál sea el propósito de nuestro código. ¿Ok? Y finalmente vamos a hablar de lo que son los JavaScript callbacks. Y podemos decir que los callbacks son funciones que se ejecutan cuando se produce un evento. Por ejemplo, si se hace una petición a un servidor, se puede especificar una función que se ejecutará cuando se reciba la respuesta. Es como un callback, es como una función dentro de una función que se ejecuta una vez se recibe una respuesta, en este caso, por ejemplo, y para hacer lo que queramos que el código haga, ¿no? Ok, entonces voy a abrir la consola. Muy bien, vamos a poner esto acá. Vamos a ver, no sé si esto importa porque vuelve a aparecer. Ya yo expliqué que es el Tailwind CSS, el CDN, que no es recomendado para usarlo en producción, pero esto es para propósitos de este video que lo tengo en localhost. Ok, vamos entonces a empezar con las promesas. En el lado izquierdo, como siempre, en este curso tengo lo que es el código y vamos a estar uno por uno explicándolo y entendiéndolo. Ok, como vemos, aquí ya tengo un const promesa. ¿Ok? Y si yo le doy a save, ¿ok? No pasa nada porque no estamos haciendo nada con la promesa. Aquí, por ejemplo, estamos trabajando con la consola, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es que a la palabra promesa le estamos asignando un new promise, ¿ok? Que recuerden que es un constructor que tiene dos parámetros, que es resolve y reject, ¿ok? Y ese parámetro en sí es una función que viene adentro del new promise. Entonces estamos declarando esta variable que es falso. Y dice set timeout, que es una función incluida en JavaScript que prácticamente permite ejecutar un código después de un cierto tiempo predeterminado. En este caso, 2000 milisegundos, que son 2 segundos. ¿Ok? Entonces, si yo le doy, por eso fue que cuando le di a save, por ejemplo, le di a save, esperamos 2 segundos, y entonces que aparece la promesa, y vemos aquí el console log, dice rechazada, ¿ok? O promesa rechazada más bien. Y dice uncaught in promise, dice que no atrapamos el error en la promesa. Ok. Entonces,
esto se puede resolver de la siguiente manera. O sea, no hay ningún problema. Esto es lo que yo quise que el código hiciera. Dice, si cierto es cierto, ya vimos esto anteriormente, entonces diga promesa resuelta. Pero si es falso, o más bien, si no es cierto, diga promesa rechazada. Entonces, aquí vamos a cambiarlo a true y lo guardo. Esperamos 2 segundos. Y entonces sale en la consola. Ok, los errores en la consola. Ok, vamos entonces. Promesa resuelta. Lo guardo, esperamos 2 segundos. No me di cuenta de eso. Y dice promesa resuelta. Si vemos aquí lo que utilizamos fue el resolve. Ok, y el resolve no se imprime en la consola. El reject, como es un error, sí se imprime en la consola. Ok, ahora, si vemos, por ejemplo, aquí tengo otro comentario. Si yo le quito el comentario a esto acá, ok, vamos a dejarse la promesa. Y remuevo esa coma y lo guardo. Vamos a ver lo que sucede. Vemos que como la promesa, por ejemplo, en este caso, la promesa está resolviendo esta cadena de texto. Entonces, si se pasa a este comando que es then, recuerden que hablamos de then, que es como una secuencia. Si venimos acá, hablamos de then, ¿ok? Y es la manera en que se utilizan las promesas, ¿ok? Prácticamente el then recibe dos funciones como parámetros para cuando la promesa se cumple y cuando la promesa se rechaza. En este caso estamos con el resultado. Y el resultado de la promesa, que es el parámetro que estamos pasando, como leemos acá, por eso es que este resultado sale lo que resuelve la promesa, ¿ok? Espero que hayan entendido eso. Por ejemplo, si yo, vamos a eliminar esto. Y si yo quiero resolverlo esto, porque estoy haciendo una solicitud, ok, vamos a decir 3 ID. Esperamos 2 segundos. Entonces vemos que me imprime el resultado, que es lo que incluye este resolve. Esto de la promesa creo que es fácil de entender, en mi opinión. Prácticamente lo que se resuelve es lo que tenemos en el resultado. Y aquí es que nosotros decidimos lo que vamos a hacer con lo que la promesa resuelve. ¿Ok? En el .then. Porque aquí se resuelve y aquí nos da el resultado. ¿Ok? En el then, acuérdense. Entonces, si hay un error, por ejemplo, ponemos false aquí, lo guardo, esperamos 2 segundos y vemos que dice promesa rechazada. Pero este viene ahora del console log, que es 24, ¿ok? Porque tenemos un console log. Si, por ejemplo, no tuviéramos el console log, como vimos anteriormente, nos va a haber un error en la pantalla, ¿ok? Así es que funcionan las promesas en JavaScript. Y recuerden, si están haciendo esto, tienen que eliminar este punto y coma porque no le deja saber a JavaScript que el .then se ata a lo que es esta promesa. Ok, vamos a este paréntesis ahora aquí y acá cierra. Entonces ahí es que se ata el .then. Lo que pasa es que tengo este comentario y sí podemos hacer eso. Si yo quiero eliminar el comentario para que se vea más estéticamente bien, entonces lo hacemos así. Pero quiero hacer el comentario ahí. Y podemos poner acá resultado de promesa, manejo de errores en promesa. ¿Ok? Eso es lo que tenemos por aquí hasta el momento. Vamos entonces a comentar este asunto de las promesas. Lo que quiero que se lleven es que la promesa se puede utilizar para hacer JavaScript asíncrono. Incluye dos parámetros, resolve y reject. Si el parámetro es resolve, entonces va a ser utilizado en el .then. Y si es reject, también podemos atrapar ese error acá. Y de hecho, acá en vez de console.log podemos poner console.error. Ok, es casi el console error prácticamente después, como dices, para los errores y va a dejarte saber en la pantalla que algo está mal. Ok, ves que está rojo ahora. Promesa rechazada. Ok, solo quería mostrarle eso. Vamos a volver a comentarlo. Entonces, tenemos que async await, ¿ok? Y vamos a ver entonces pronto a lo que es async await, ¿ok? Entonces, aquí tenemos promesa número 2. Vamos entonces
quitar el comentario. Lo guardamos. Promesa resuelta. Ok. Pues discúlpeme por eso. De hecho, me parece que esto está de más. Es el mismo ejemplo anterior. No me di cuenta. Discúlpeme por eso. Entonces, ahora sí. Oh, no. Ok, ya entendí. A mí hasta se me olvidó lo que yo hice. Ok, en este promesa 2 es una solicitud. Ok, tenemos una solicitud en donde prácticamente el mismo ejemplo en verdad, pero con otra variable de nombre o nombre de variable. Prácticamente estamos haciendo una solicitud que recuesta un timeout. Ok, si por ejemplo yo quiero hacer una función que es async await, lo podemos hacer de la siguiente manera, con la función de flecha. Declaramos el nombre de la función que le puse aquí async function para entenderlo sintácticamente. Entonces, antes de la función se le pone la palabra async y la función. De otra manera sería const, vamos a poner que función es igual a, podemos hacerlo con la palabra función normal y hacerlo de esta manera. Y aquí escribimos el código. Ok, lo podemos hacer así también, pero estamos utilizando en este momento lo que es la flecha, la función de flecha. Ok, solo quería aclarar eso. Entonces se pone async antes de la función. Ok, y podemos utilizar un try catch. En el try catch, const resultado es igual a wait promesa número 2. Si vemos aquí, esto lo que me está llamando es esta promesa. Ok, y lo que retorna o lo que resuelve esa promesa se guarda en resultado. ¿Y qué es lo que resuelve? Promesa resuelta. ¿Ok? Y si es falso, entonces resuelve a promesa rechazada. Entonces, ahora mismo es cierto. Ok, lo guardamos y vemos que nos saca promesa resuelta. En await, si vemos aquí, yo entiendo en mi opinión que esto es un poco más simplificado, el código, que hacer lo que hicimos acá arriba. ¿Ok? Es como que un poco más limpio, digámoslo de esa manera, ¿no? La manera de hacer JavaScript asíncrono. Y la sintaxis también indica que estás haciendo en lugar de ser promesa, dice es asíncrono. ¿Ok? Solo acuérdense el detalle de que cuando tú quieres utilizar la misma referencia, el valor de la misma referencia, utilizas promesas. Si eso no es importante en lo que estás tratando de hacer en el código, pues entonces utilizas lo que es async await. ¿Ok? O sea, es posible. Puedes utilizar promesa para los dos, pero solo te explico la diferencia principal en términos de funcionamiento. Ok. Aquí estamos. Entonces, si le cambiamos esto a falso, esperamos 2 segundos y nos dice promesa rechazada. Porque una vez más, reject, ¿ok? Y de hecho, aquí como es un error, podemos poner promesa rechazada. Estos son ejemplos sencillos para que entendamos el concepto más bien, la idea de lo que se trata. Recuerde que son fundamentos sólidos. Pero, por ejemplo, en esto puede haber una llamada a un API, un endpoint. Si no sabe lo que es un endpoint, puede buscar en mi curso de APIs aquí en JavaScript Ecosistema. Y el endpoint puede retornar un array, o puede retornar un objeto, o puede diferentes cosas. Pero para este ejemplo, pues estamos haciéndolo de esta manera. Y también más adelante vamos a estar aprendiendo a cómo imprimir código en lo que es el navegador y no utilizar solamente la consola. Pero créanme que la consola es súper importante y se va a convertir en su mejor amigo. Ningún otro lenguaje de programación tiene este tipo de servicio. Tienen algo similar en los editores de texto, de código, etcétera, pero nada como la consola de verdad para debuguear. Es mucho más rápido y más fácil de hacer. Ok, entonces, ¿qué es un API con promesas? Vamos entonces una llamada a un API. Por ejemplo, para hacer una llamada a un API significa Application Programming Interface o la interfaz de programas de aplicación de programas. Y prácticamente es digamos, una colección de data que se encuentra en alguna base de datos y que nosotros podemos accederla con unas instrucciones. Las instrucciones pueden ser simplemente poniendo el URL
Por ejemplo, esto es para practicar con APIs, este servicio que se llama JSON Placeholder. Si vamos acá y yo le doy Enter, vemos que me devolvió lo que es un JSON. ¿Y cuánto me devolvió? Realmente no tengo cuenta. Ok, 100. Me devolvió 100, 100 posts, ¿no? Eso es lo que dice aquí. Los posts. Ok, perdón si se ve muy pequeño. Ok, pero me devolvió 100 posts. En otros casos, esto no es suficiente. Tal vez podemos poner un key aquí. Es igual a 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y esa llave es la que nos va a dar acceso. De lo contrario, nos tira un error. Solo quería mencionar eso. En este caso, para practicar o para entender el concepto, pues estoy utilizando solamente este URL. Nos estamos haciendo una solicitud para tener los datos. Entonces, recuerden que cuando hacemos la solicitud, aquí sucede, en este caso en Fetch, aquí sucede lo que nosotros hicimos acá con el promise, ¿ok? Y por lo tanto, cuando utilizamos then, entonces la respuesta está en este parámetro, que lo pongo como respuesta, pero podemos realmente llamarle cualquier nombre, ¿ok? Y vamos a darle save. Entonces vamos a hacer ese llamado al API y vamos a ver lo que nos da la consola. Lo guardo y rápidamente nos dio 100 resultados, que fue los que vimos anteriormente. Prácticamente el resultado lo estamos convirtiendo en JSON en esta línea y en este caso acá lo estamos imprimiendo en la consola. ¿Ok? Esa es la manera de utilizar Fetch, que Fetch es basado en promesas. ¿Ok? Entonces vamos a borrar esto. Espero que hayan entendido esa parte. Aquí tenemos API calls con async await. Aquí utilizamos promesa, que es .fetch, .then y después .then. Y podemos también añadir un catch al final. Por ejemplo, déjame, se me olvidó poner esa parte. Y puedo hacer, por ejemplo, .catch, ¿ok? Y vamos a imprimir el error. Si yo hago, por ejemplo, posttest y lo cambio, entonces nos da el error, ¿ok? Aquí tenemos, dice get posttest 404, quiere decir que no existe ese terminal. Cuando no lo encuentra es que no existe. Ok, quería mostrarle eso. Vamos a volver a comentarlo. Entonces, aquí tenemos lo que es otro API call, pero con async y con await. Aquí tenemos lo que vemos que hacemos acá es const. Creamos una variable que es response. Realmente usted lo puede hacer como usted quiera, pero en este caso, para propósitos de este video, lo estoy haciendo de esta manera. Como vemos, fetch es una función. Antes de la función principal ponemos el async y antes de la función que tiene la promesa ponemos el await. Entonces, lo que esto hace es que convierte, o más bien asigna el resultado a esta variable que es response. Entonces, podemos crear otra variable, por ejemplo, y convertir la respuesta en JSON y asignarle a la variable data y después imprimir la data. Vamos a ver si esto funciona. ¿Okay? Y vemos que funciona de la misma manera. Pero, sin embargo, si comparamos los dos API, ¿okay? Vemos que, en mi opinión, este es un poco más limpio, más claro. Y también podemos ponerle un try catch para atrapar los errores. Entonces mover el código principal acá. Y podemos también, el try catch tiene lo que se llama un finally. Y podemos poner un console.log. La ejecución ha sido completada. Vemos que una vez termina todo, en este caso, vamos a borrar o eliminar esto. El try catch usualmente se utiliza con async await. Y lo que hace es prácticamente eso. Te puede atrapar los errores acá y una vez finalizada la ejecución completa, se hace algo. En este caso quise ponerle esto para que vieran. No es necesario realmente. Lo puedo guardar y podemos hacerlo. Pero por ejemplo, si tenemos por ejemplo, una solicitud a un API
y queremos que luego de que se complete toda la ejecución, poner el loading de falso porque hubo un error, pues lo podemos hacer en finally, por ejemplo. O también podemos utilizar finally para resetear los blancos, los campos de entrada, etcétera. En realidad podemos hacer lo que sea dependiendo de lo que estemos buscando lograr con nuestro código. Okay, vamos a comentar esto. Y aquí creo que me estoy adelantando a mí mismo. Aquí tenemos una solicitud con try catch. Y prácticamente es lo que les acabo de decir. Si la llamamos en esta línea, tenemos el try catch. Y una vez más, finally. ¿Ok? Lo podemos dejar así. Y aquí voy a eliminarlo porque realmente... ok. Ahí la vamos a dejar. Y esto lo podemos ahora comentar. Try catch, ya lo vimos. Y las diferencias entre async y promesas. Okay, aquí podemos ver en estos ejemplos, por ejemplo. Aquí tenemos a la variable P, le añadimos una promesa, la P de promesa, la podemos llamar la variable como querramos en realidad. Y aquí tenemos los parámetros que se le pasan a la promesa, resolver, rechazar. En este caso lo que hicimos fue resolver con el número 1. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Okay? A una función regular, no de flecha, le asignamos la variable async return. Y lo que hacemos es que hacemos return p, que es esta variable que tenemos acá. ¿Ok? Ahora, acá tenemos un retorno básico que es basado en promesas. ¿Ok? Function basic return, retorno básico, va a retornar la promesa resuelta con P. Ok, entonces vamos a ver lo que sucede ahora. Vamos entonces a descomentar y vamos a guardar. ¿Okay? Vemos como la referencia, a pesar de que devuelve lo mismo, la diferencia en cuanto a referencia no es lo mismo, porque aquí estamos que P es igual a basic return y vemos que nos da true. ¿Ves que nos da true? Y aquí tenemos async return, ¿ok? Y vemos que nos da falso. Entonces, esa es la diferencia entre async y await. ¿Ok? Estamos usando async y await, no nos da una referencia exacta, mientras que las solicitudes basadas en promesas sí nos da una referencia exacta. ¿Ok? Eso era prácticamente lo que le quería mostrar en este caso particular. Vamos entonces al ejemplo final. Aquí tenemos callbacks, ¿ok? ¿Y qué son los callbacks? Ya hemos visto, y tal vez no se han dado cuenta, pero sí ya hemos visto callbacks, ¿ok? Vamos a lo primero que vamos a hacer es que vamos a declarar esta variable que se va a llamar callback, ¿ok? No es una palabra reservada, es simplemente una palabra para definir un concepto en JavaScript. Podemos llamarlo callbacks y le pasamos una función, de hecho, que se llame callback. Entonces, le hacemos un set timeout y en callback, ¿ok? Le llamamos, le pasamos este parámetro y que es una cadena de texto llamada callback. Entonces, por ejemplo, si yo aquí llamo callback e imprimo, utilizando esta función, imprimo o paso más bien lo que es la palabra resultado, ¿ok? Y luego lo utilizo en la consola, me va a imprimir lo que es lo que yo le pasé acá, luego de 2 segundos, que es callback, ¿ok? Prácticamente un callback es una función dentro de una función. Vemos que esta función la declaramos aquí y aquí la utilizamos. Entonces aquí la utilizamos pasando prácticamente lo mismo en realidad. Entonces, pues, de esa manera es que funcionan los callbacks. ¿Ok? Más adelante, mientras más estemos escribiendo código y más vayamos entrando en diferentes situaciones mientras programamos con JavaScript, pues más vamos a estar entendiendo estos conceptos. ¿Ok? Espero que este video les haya sido de alguna ayuda. Y en el próximo video vamos a estar hablando de lo que son las funciones de orden superior, que son muy importantes dentro del mundo de la programación.
Y luego de esto vamos a comenzar con los proyectos que tenemos para finalizar el curso, que son 2, y vamos a entrar a lo que es el DOM, cómo imprimir cosas en la pantalla, los eventos, etc. Así que los espero en el próximo video, funciones de orden superior.